A propósito de los nexos entre el gobierno de Hugo Chávez y las FARC, la opinión pública en América Latina no se explica por qué el gobierno de Chávez se ha negado a conceder a Colombia la extradición del guerrillero de las FARC, Guillermo Torres Cuéter, alias Julián Conrado, y conocido dentro del grupo terrorista como el cantante de las FARC. El pasado martes, y sin explicaciones, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió la audiencia de extradición de Conrado, un escenario donde la Fiscalía colombiana sustentaría por qué el guerrillero debe responder ante la justicia del país. En las últimas horas, Conrado fue hospitalizado, según un comunicado del Ministerio Público de Venezuela. Guillermo Enrique Torres ingresó a las filas del grupo terrorista de las FARC en 1983 y se sumó al bloque 19 que delinque en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento fue conocido bajo el alias de Julián Conrado o el cantante de las FARC. ¡Lo terrible que es la guerra para la humanidad! El 31 de mayo de 2011, alias Julián Conrado fue capturado en el estado de Barinas, en Venezuela, en una operación conjunta entre grupos de inteligencia de dicho país y Colombia. Llevábamos detrás de él con nuestra inteligencia años, hasta que por fin pudimos completar un paquete de inteligencia creíble que nos mostró que estaba en Venezuela. Lo compartimos con las autoridades de Venezuela, de inmediato ellas actuaron en un operativo ayer en la madrugada con todas las precauciones, se logró la captura y entre ayer y hoy estábamos simplemente en la confirmación. La cooperación entre las autoridades de Colombia y Venezuela que llevó a la captura de alias Conrado mostró un supuesto cambio en la actitud que hasta ese entonces había tenido el gobierno de Hugo Chávez en la persecución y captura de integrantes de las FARC en su territorio. Por eso yo celebro que ese alias Julián Conrado esté hoy preso, que nos lo van a entregar porque es otro de esos narcoterroristas que estábamos buscando hace mucho tiempo. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación y seguiremos haciéndolo. Y estoy seguro que del lado de allá también. Tras la captura de Conrado, el gobierno venezolano informó del inicio de los trámites para su entrega al gobierno colombiano. Una vez practicada la detención del referido ciudadano, se informó a las autoridades del gobierno de la República de Colombia y se iniciaron los trámites correspondientes para colocarlo a la orden de la justicia de ese país según los procedimientos correspondientes. La primera solicitud la hizo el gobierno colombiano en agosto de 2011, pero recibió una respuesta negativa de parte del gobierno venezolano que argumentó que la solicitud de extradición había sido negada porque no existían pruebas contundentes contra el detenido. El Ministerio Público considera que la extradición no procede. El motivo de la solicitud de la extradición es distinto a los delitos por los cuales se le está requiriendo. Entonces no nos remiten elementos de pruebas. El pasado 19 de enero, el gobierno colombiano radicó nuevamente la solicitud de extradición en la cual se indicó a alias Conrado de crímenes como homicidio, terrorismo, extorsión, secuestro y rebelión. A la audiencia, que se llevaría a cabo el 1 de febrero en el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, asistió un grupo de fiscales colombianos que buscaban insistir en la extradición del cantante de las FARC a territorio colombiano. Sin embargo, sin justificación alguna, la audiencia fue suspendida. No hubo audiencia. Estamos trabajando con las autoridades venezolanas, tenemos una gran cooperación con ellos, seguimos trabajando con ellas. Gracias. Señor Farid Frayja, analista político, director de Visor 370. Si bien, como usted lo explica, las pruebas del computador de alias Raúl Reyes, donde se habla de la amistad entre Timochenko y el general Rangel Silva, pues han sido ampliamente cuestionadas, hay otros hechos que no se entienden. Entonces, ¿por qué no extraditar prontamente a este hombre, a este cantante de las FARC detenido en territorio venezolano y argumentar que no existen las pruebas para entregárselo a los colombianos? Si el gobierno colombiano pues estuviese de alguna manera, si esto representara algún tipo de preocupación, algún tipo de molestia, creo que ya lo hubiese hecho público. Yo creo que esto es un asunto que deben tratar los gobiernos de Venezuela y de Colombia, y la forma como lo han tratado pues fuera de los micrófonos es absolutamente correcto, puesto que este tipo de temas son bastante delicados y deben ser resueltos diplomáticamente. Yo considero que el gobierno venezolano ha dado muestras fehacientes, yo creo que los medios de comunicación son testigos de la apertura que luego de ser electo Santos como presidente de Colombia ha tenido el gobierno venezolano y ha tenido el gobierno colombiano de avanzar y de profundizar en áreas pues de cooperación estratégica en donde el tema de la seguridad es una de ellas. En Miami, señora Patricia Poleo, periodista venezolana en el exilio, columnista del diario venezolano Sexto Poder. Si bien entonces hasta ahora solamente se han entregado algunos guerrilleros de muy bajo perfil a Colombia,
¿podría considerarse que se está dilatando la entrega de Conrado para darle una protección en Venezuela? No solamente eso, en Venezuela cuando hay incautaciones de droga, nunca es la droga que proviene de los carteles de la FARC, sino los carteles que compiten con la FARC, que son enemigos de la FARC. En diciembre, por ejemplo, y eso todo tiene relación además con el nombramiento de este ministro de la Defensa, que permite que la droga pase por Venezuela como un corredor vial. En diciembre, por ejemplo, detuvieron a 2 capitanes de la Fuerza Aérea tratando de sacar una droga de Venezuela rumbo a Colombia y hacia Centroamérica, y los detuvieron, están presos en la cárcel de Ramo Verde, y el juicio no ha avanzado porque ellos mencionaron a altos oficiales que están en el cartel, que pertenece además al cartel relacionado con la FARC. El hecho, por ejemplo, de que tengan preso en Venezuela a Walid Maclet, que hizo unas declaraciones fundamentales en Colombia con nombres y apellidos de funcionarios del gobierno y de oficiales que se han beneficiado del negocio del narcotráfico en sociedad con él, y que estas investigaciones no hayan llevado un curso, que no se haya llegado al fondo, que haya 5 diputados, 5 parlamentarios mencionados y los 5 parlamentarios continúen en sus puestos. Esto simplemente lo único que refleja es que es un gobierno que apoya el narcoterrorismo y que apoya a la FARC. De hecho, hasta el momento que estamos haciendo este programa, el gobierno venezolano no se ha solidarizado con Colombia por los ataques terroristas que ha sufrido en los últimos días. Entonces, yo creo que es una cosa, además, el hecho de que sea Rangel Silva el que dirija este desfile mañana, es simplemente el mensaje que Hugo Chávez está enviándole, repito, al país, y que está mandando internacionalmente acerca de lo que es y va a ser su gobierno, y el camino que vamos a llevar de atropellos y violaciones a los derechos humanos de aquí hasta las elecciones del 7 de octubre de este año. En Caracas, señora Adriana Berzner, directora de la revista política exterior venezolana Diplos, es justamente el actual ministro de Defensa de Venezuela, un hombre que está ligado al tráfico de 2.2 toneladas de cocaína que fueron transportadas en un camión con matrículas del Ejército Bolivariano e incautadas en 2005. El mismo hombre que está cuestionado también por nexos con el grupo terrorista de las FARC. ¿Qué mensaje se le estaría enviando a todos los militares venezolanos al hecho de ratificar a este hombre en la dirección de toda la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana, que mañana van a desplegarse en aviones, en tanques de guerra y en hombres completamente armados en este desfile por las calles de Caracas? Bueno, la ratificación del ministro Rangel Silva como ministro de Defensa tiene varias lecturas, y más allá de todo lo que comentabas con la incautación de la droga, con los nexos que ya se habían destapado de alguna manera del año 2005, aquellos correos en donde presuntamente el ministro de Defensa pudiera tener relación con la FARC y su alianza sobre todo con Timoshenko, creo que la lectura también hay que hacerla en el contexto nacional y dentro, por supuesto, de las relaciones con Colombia. Dentro del nacional hay que tener algo muy claro, y es que el ser ministro de Defensa conlleva un trabajo, por ser un ministerio, sobre todo administrativo. Pero detrás de ello, lo que preocupa también de algún modo es el cargo que tiene el ministro Rangel Silva dentro del Comando Estratégico Operacional. ¿Por qué? Porque de cara a lo que son las elecciones de este año presidenciales en octubre del 2012 y teniendo en consideración, por supuesto, también aquellas, digamos, palabras que ha podido dar el ministro públicamente con respecto a que no dejará que la oposición llegue a ser gobierno, pues llama la atención que un ministro se exprese de esa manera, teniendo en consideración que es el jefe de ese comando estratégico operacional, y que por supuesto es el entramado que por supuesto lleva también a la larga a que todas las fuerzas y todos los entes dentro de las Fuerzas Armadas pues estén bajo su tutela. Y por otro lado también, de cara a lo que son las relaciones con Colombia, el ratificar a un ministro como Rangel Silva, teniendo en cuenta las relaciones que se tienen con Colombia, pues básicamente es parte de esa idea anti-imperialista, anti-yanqui, que lo podemos ver no solo en los discursos del presidente Chávez todos los domingos o cuando está en cadena nacional, sino también dentro de esas líneas geoestratégicas que se ha planteado del proyecto Simón Bolívar 2007-2013. Y son esas alianzas que, por un lado, contienen un frente antiimperialista, y esto, con la ratificación del ministro Rangel Silva, teniendo en consideración
que a partir del año 2008 Estados Unidos decide congelarle los bienes y las cuentas al actual ministro, pues eso también es decirle a los Estados Unidos que poco le importa a qué ministro coloca, pero también decirle a Colombia pues que ahí tienen su hombre fuerte, y por otro lado en el contexto doméstico y nacional, que de alguna manera haciéndose de quienes son los jefes dentro de las Fuerzas Armadas, pues Chávez cuenta con el poder de cara a este año electoral. Con esto nos vamos a una segunda pausa comercial. Ya regresamos en la noche con nuestro tema de hoy. El gobierno venezolano celebra el 20º aniversario de un fallido golpe de Estado que intentó Hugo Chávez en 1992.